Conocimiento titulado El Maestro Sufrimiento. Saludos, les habla Juan Carlos Quesada, conferencista internacional. El Instituto Internacional de Alta Conciencia, como regalo, antes de aplicar este valioso conocimiento en un taller vivencial, podemos escucharlo, este siguiente tema, con la mente calmada, conectarse a tu ser interior. Es un sentimiento profundo, sin prisa, sin ruidos y más importante, de sentir profundamente este mensaje que te ayudará a elevar, a llegar a vibrar tu verdadero amor. Les recuerdo que estaré dando charlas y conferencias en Tijuana, México, y Chula Vista, California, en Estados Unidos, desde las fechas del 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de este año 2021. Para información de los talleres vivenciales en Chula Vista, llamar al teléfono WhatsApp, el ADA 619, que es en Estados Unidos, 454-1647. Y tenemos una charla completamente gratuita en Tijuana, México. Contactar al teléfono 664-162-5694 o enviarme un correo electrónico a juancarlos424@yahoo.com. Los espero en un taller vivencial, que es una hermosa experiencia. Estaremos muy pronto en tu ciudad. Iniciamos con el tema de hoy, que se titula El Maestro Sufrimiento. Es importante distinguir entre el sufrimiento que es causado por tener que enfrentar situaciones de vida muy difíciles, como la muerte de alguien cercano o alguien que está pasando por una enfermedad o experimentar una separación o un divorcio. También está el sufrimiento de los niños que experimentan cuando los padres se divorcian o padres muy inconscientes. Recuerda que inconsciente solo quiere decir que está atrapado en su mente, no está conectado con la esencia espiritual de conciencia interna de tu ser interior. Pueden surgir muchos tipos de situaciones que son muy difíciles y conducen al sufrimiento. Y luego hay otro tipo de sufrimiento que es enteramente creado por la mente humana. Un ejemplo sería si estás plagado de preocupación. Si no puedes dormir por la noche porque te preocupas mucho y estás experimentando una enorme cantidad de miedo que está vinculado a la preocupación. La preocupación es un tipo de pensamiento que produce un cierto tipo de emoción, realmente emoción. Emoción significa perturbación, es emoción negativa. La preocupación es un ejemplo típico de sufrimiento que es totalmente creado por la mente, porque en el momento de la preocupación en realidad no estás enfrentando una situación crítica, pero la mente está diciendo que hay una situación crítica, la convierte aún más peor en tu mente. Por ejemplo, de sufrimiento totalmente creado por la mente, es algo difícil que pasó en el pasado y lo estás pensando. Estás constantemente reexplicando un evento que sucedió en el pasado, es lo que hace la mente, o puede ser un pasado lejano. Al pensar en ello, hablar de ello, estás recreando otra vez, experimentando las emociones asociadas con esa experiencia. Y algunas personas viven con algo así durante muchos años. Usted puede tener
el sufrimiento que surge de proyectar posibles malos resultados en el futuro, que también es un tipo de sufrimiento que le llamamos la preocupación. También hay el sufrimiento creado por la completa mala o errónea interpretación de las intenciones de otra persona y la distorsión completa de cómo tú percibes las cosas. Muchas personas tienen un cierto tipo de condicionamiento a través del cual interpretan las cosas a su alrededor. Y en muchos casos el condicionamiento es disfuncional. Podrían tener una creencia de que la gente está para engañarlos y desconfían de otras personas, y esta es una forma de sufrimiento porque trae conflicto y problemas en cada encuentro con otros seres humanos, porque malinterpretas el otro ser humano, porque solo juzgas al ser humano a través de la mente condicionada. No es solo algo pasivo, también determina cómo hablan y determina sus acciones. Así que si malinterpretas las intenciones o malinterpretas una situación, entonces la acción que tomes como resultado de tu mala interpretación será disfuncional y creará más sufrimiento. Muchas personas, sin saberlo, son la principal causa de su sufrimiento. Este es un tipo de sufrimiento que tal vez es desencadenado por una situación externa, pero prácticamente es causado por el condicionamiento defectuoso de su mente, el condicionamiento disfuncional de su mente. Si eres completamente inconsciente, espiritualmente hablando, no has despertado de ninguna manera en absoluto, entonces no sabes en qué forma que percibe los eventos y las personas que te rodean están distorsionadas a través de la mente, a través de las interpretaciones de tu mente, los juicios de tu mente. Para ti, cuando estás inconsciente de esa manera, las interpretaciones son tu realidad. No se puede distinguir entre cómo se interpreta una situación personal y la situación real. Así que todo se reduce incluso a las cosas más pequeñas, aparentemente más insignificantes. Por ejemplo, cuando estás conduciendo en tráfico, alguien se puede meter en tu carril de tráfico y puedes tener una reacción enorme de enojo, porque la interpretación es que alguien no te está respetando. Tienes una reacción de ira en el tráfico y puede pasar en cualquier situación, no solo tráfico. Personalizas lo que está sucediendo y atribuyes intenciones a otros que probablemente no estaban ahí en absoluto, porque si alguien se mete en tu carril, en el tráfico, probablemente no es porque te faltan el respeto, es porque ni siquiera ellos tal vez ni saben quién eres tú. Solo puede ser una persona que está inconsciente y está hablando tal vez en su celular mientras están conduciendo. O sea, hay muchas razones, pero nuestra mente lo personaliza. Suceden muchos tipos de interpretaciones erróneas. Otro ejemplo, los celos que surgen en relaciones sin ninguna causa en particular. Alguien que tiene esa disfunción mental, cada vez que la pareja llega un poco tarde, hay una sospecha continua de que él o ella puede estar engañándolo con otra persona. Así que es algo terrible, terrible cargar con el tipo de condicionamiento mental que te causa una enorme cantidad de sufrimiento. Y ni siquiera la persona que está sufriendo lo sabes que la misma persona lo está causando. Estás confundiendo eso, crees que la situación o la persona es la que está causando, pero es usted que lo que está causando ese sufrimiento. Lo estás creando para ti mismo. Así que una cantidad de sufrimiento es autocreada a través del uso disfuncional de la mente
y la identificación completa de la mente. Y cuando estás completamente identificado con la mente, lo que significa que es el estado egoico de la conciencia, entonces el sufrimiento es realmente inevitable. Crea sufrimiento para ti mismo y crea sufrimiento para los demás. Cualquiera que esté cerca de ti también sufrirá. Así que es importante tomar conciencia de sí mismo en cualquier situación y ver cómo surge este sufrimiento. Ahora, lo que acabo de describir son los tipos de sufrimiento que son completamente autocreados. Luego también hay tipos de sufrimiento que están vinculados a una situación particular. La situación en sí misma puede ser un desafío y está el sufrimiento que surge de la reactividad a ese reto. Y realmente muchos desafíos son relativamente simples y si tomas medidas y ves qué posibles cursos de acción podrías tomar, te puedes dar cuenta de que no hay nada tal vez que hacer en ese momento. Te puede autocuestionar. Hay algo que puede hacer antes de reaccionar. Pero el ego, cuando se enfrenta a un reto, se vuelve muy reactivo. Está también el cuerpo del dolor, que del recuerdo de similares situaciones, y también está el ego reactivo. El desafío podría ser algo que usted quiere y que no está sucediendo en ese momento. Crees que hay un retraso. Habías planeado algo, pero se ve perturbado por lo que sea, como personas que no están haciendo su trabajo correctamente. Hay innumerables razones por las que las cosas no salen como se espera que vayan. Y así es como las cosas simples como estar detenido en tráfico o un vuelo cancelado o estás planeando algo y de repente te contagias con un virus o la gripe y no se puede ir a vacaciones. Tus reacciones a esas situaciones causan sufrimiento innecesario. El desafío es en sí mismo es relativamente fácil de tratar si lo miras desde tu ser y no tanto con las reacciones de la mente y coloca la luz de tu conciencia al enfrentar cada situación. Te puedes preguntar, ¿hay alguna acción que puedo tomar? Si puedes, tomas medidas. Y si no hay ninguna acción que pueda tomar, entonces hay que aceptarlo por lo que es. El sufrimiento surge de la reactividad que dice que esto no debería estar sucediendo. Así habla el ego. Esta es una mentalidad disfuncional común en millones y millones de personas que están atrapadas y lo peor, que no saben que están atrapadas en sus mentes. Así que reaccionan a un evento externo como si el evento fuera una especie de enemigo contra el que necesitan luchar. La vida se experimenta en gran medida tan hostil que continuamente pone obstáculos en su camino y te enfadas y empiezas a culpar a otros. Todos son patrones egoístas, inconscientes, que crean sufrimiento en ti porque la emoción que sientes no es agradable. Interfiere con el funcionamiento armonioso del cuerpo y se puede enfermar. Como mencioné al principio que la mayoría de los sufrimientos son creados por la mente, no hay nada que esté sucediendo en el momento que te esté desafiando y sin embargo la imaginación de la mente con enormes desafíos que vienen hacia ti, hay una reacción, una preocupación. También hay mucho sufrimiento que sucede a través de personas difíciles. Y si no eres consciente y no eres capaz de ver la situación sin el velo de tu reactividad condicionada, entonces estás en contra de la situación o en contra de la vida y de un supuestamente enemigo, o sea, lo que se llama un antagonismo, un opuesto. El ego se hace más grande, se infla en sí mismo. Cuando más puede ser antagónico
y considerar un evento, una situación o una persona, a lo que sea, de verlo como un enemigo, un opuesto, que tienes que luchar y quejar y gritar a lo que sea que hagas, entonces el ego le encanta eso, se infla y se hace más grande. Así que es un proceso inconsciente, por lo cual que necesitas ser capaz de observarlo desde tu ser, o sea, desde tu conciencia, desde tu alma. De acuerdo, tienes que separar y saber quién eres y ver la situación, observar tus propios pensamientos de reacciones hacia la situación. No es tan importante lo que pasa en la vida, pero lo que afecta más es tu reacción a lo que esté pasando en la vida. Porque si no entiendes el mecanismo detrás de todo esto, serás continuamente engañado por el ego y las emociones, sufriendo innecesariamente. No se puede entender la presencia con la mente, pero se puede entender cómo se obstruye la presencia. Puedes entender las estrategias inconscientes del ego para mantenerte atrapado en el estado inconsciente. Cuando comienzas a ver la posibilidad de separar el evento y tu reacción al evento, en lugar de experimentar el evento y tu reacción como un solo fenómeno, por ejemplo, digamos que vas al aeropuerto y te dicen que el vuelo está cancelado. El próximo vuelo es mañana. Habías hecho grandes planes y ahora no puedes llegar donde quieres ir. Ahora, la forma egoica normal sería una enorme cantidad de ira y quejas, o te puedes preguntar, ¿hay algo? Calmar, respirar, observar tu respiración, y puedes desde la conciencia preguntarte, ¿hay algo que pueda hacer? Y si no, aceptarlo, ahí abre el camino para las respuestas, para las contestaciones, qué es lo que vas a hacer. De repente miras las cosas de un estado de quietud. Ok, el vuelo se ha cancelado. Puedes observar tu reacción, aunque la sentiste. Sentí la ira, el deseo de culpar a la aerolínea y su ineficiencia. El ego dice, alguien tiene que pagar por esto. Muchas personas se preguntan, ¿por qué me está pasando esto? No es buena pregunta, eso viene del ego, como está diciendo, esto no debe pasar. Pasa por causa y efecto, por leyes universales. Dice el ego o la mente, narra, no debería estar sucediendo esto a mí. Así que si puedes separar el desafío y tu reacción y miras a ambos y todavía sentí la ira, no importa, no juzgue la ira, ¿ok? Se enojó, se irritó. Ves el movimiento de la mente que tiene una historia que puede decir, ¿qué tan mal están las cosas en este momento? Y empiezas a publicar ahí en redes sociales, Facebook y Twitter, envía los mensajes, lo mal que están las cosas que estás viviendo y para conseguir a otros que estén de acuerdo con usted. Ok, tienes que observar todas esas narrativas de la mente, todas esas reacciones que causan el sufrimiento. Ahora, puedes ver la situación de otra manera. ¿Cómo experimentaría la situación si no agregara el equipaje de mi reacción con esa situación? A medida que comienzas a despertar es salirse de la mente. Puedes ver la futilidad en tu reacción. Tu acción solo es útil para el inconsciente en ti, que es el ego. Pero tú no eres el ego. Ese es un condicionamiento de una manera de pensar que fue condicionado, que pasa de generación en generación de padres principalmente, de nuestras familias, quien estuvo a tu alrededor. Cuando despiertas te das cuenta de que la entidad que disfruta el sufrimiento no eres tú. Ese es el falso yo. Y luego puedes mirar la situación a través de tu presencia. Observa tu propio ego. Recuerda que ego solo significa inconsciente. Es sufrimiento. Ego es ignorancia realmente lo que es. Si la situación difícil es causada por la ineficiencia humana, a lo que sea, no importa lo que sea,
esto es lo que es y empiezas a ver lo que está sucediendo en el momento presente, verlo desde la conciencia interna y no tanto con solo la mente, porque verlo con solo la mente es lo que normalmente pasa. Eso le llamamos ego, es mente sin conciencia. Esto se puede aplicar a muchas situaciones, no solo a los desafíos relativamente fáciles, porque en la escala de desafíos, descubrir que su vuelo se canceló y no puedes obtener otro vuelo hasta mañana en la escala del grado de la gravedad de los desafíos, eso es un desafío relativamente menor. La vida tiene mucho más desafíos difíciles. El mecanismo detrás de convertir una situación desafiante en sufrimiento, ese mecanismo siempre es el mismo, ya sea un vuelo perdido, o si es que llegas a casa y tu casa se ha encendido, o incluso a las formas más extremas como estar involucrado en un accidente. Ahora, cuando te enfrentas a desafíos extremos, entonces eso requiere un grado mucho más alto de presencia. Por eso es tan importante transformar emociones, ego y entender este conocimiento que te lleva a estar más presente, porque la presencia es lo que transforma el sufrimiento. ¿Cómo experimentaría esto si no agregara el equipaje de tu reacción a cualquier situación? En el momento en que imaginas experimentar esa situación sin el bagaje de tu reacción, entonces en realidad no solo lo estás imaginando de repente se va desapareciendo, porque estaba en tu imaginación. Al observarlo, desaparece, todo estaba en tu mente y de repente lo ves como una situación sin quejas, enfocado en un curso de acción. No lo veas como un problema, porque ese es el ego. Es solo una situación. Sí, hay situaciones muy difíciles, pero siguen siendo una situación. Cuando observas a tu mente, puedes cambiar la percepción y racionalizar desde la conciencia interna como diciendo, ok, se ha interrumpido tus planes por un evento inesperado o una persona difícil. Entonces, inmediatamente necesitas ver, sientes, ok, se requiere aquí un reajuste. ¿Qué medidas puedo tomar para superar este obstáculo? Buena pregunta. O por el momento, no hay nada que pueda hacer. A veces no hay nada. Estar presente, eso es todo. Así poco a poco aprendes, a medida que despiertas, separar tu reacción y de lo que es el evento. La reacción es mental y emocional, es un juicio, es una historia, que esto no debería estar pasando. Es una narrativa a través de la cual se interpreta el evento. Te das cuenta de que el sufrimiento en todos casos no es causado por el evento, es causado por la narrativa de tu mente, el juicio de tu mente, la historia de tu mente, a través de la cual interpretas. Eso es lo que causa una emoción negativa, una emoción desagradable. El movimiento, recuerda, emovere, significa en latín perturbación. Claro que hay emociones positivas, pero no estamos hablando emociones positivas porque eso va a llegar más a lo que es su sentimiento. Estamos hablando de cualquier reacción, casi todas son negativas y hay peor, emociones enfermas, ya fuerte, muy egoístas. Entonces, el movimiento que se siente observando el pensamiento que se ha convertido en emovere, en perturbación, el cuerpo no le gusta, claro, inmediatamente siente estrés. ¿Sabes lo que significa estrés? Estrés es miedo, eso es todo. Le pusieron una nueva palabra para vender una nueva píldora que está una persona estresado. Lo único que es una persona estresada quiere decir que tu pensamiento está en el futuro y se está preocupando algo que lo está amplificando, convirtiéndolo peor, y claro que lo vas a sentir especialmente en tu espalda, en tu cuerpo, y eso le llamamos estrés. Y eso, claro, te va a afectar en muchas maneras
y especialmente interfiere con el funcionamiento armonioso de tu cuerpo. Ahora, llegar a un entendimiento de conciencia es muy poderoso, donde tienes que mirar dónde y cómo surge estos pensamientos. Pregúntate, ¿es causado por el evento o es causado por lo que me estoy diciendo a mí mismo, mi juicio al respecto y lo que estoy diciendo a los demás y así sucesivamente? En la mayoría de los casos, en realidad encontrarás cuando separas el evento y tu interpretación del evento como, como algo malo que lo ves, separas eso, entonces te vuelves un poco más libre, porque tú no eres ese evento, o tú tampoco eres la reacción acerca de ese evento. El que observa esas situaciones que la vida nos da, son obstáculos, esos obstáculos son oportunidades realmente para despertar. La vida seguirá enfrentándote con muchos desafíos, pero ahora lo importante es que si estás despertando o ya has despertado y mantienes ese despertar, siguiendo con el conocimiento, cada vez menos convertirá los desafíos de la vida, que son inevitables, cada vez menos los conviertes en sufrimiento. Y esto es algo muy bueno. No puedes evitar los desafíos de la vida. No importa cuál sea tu estado de conciencia. La vida está diseñada para desafiarte y lo hace todo el tiempo. La pregunta es si estás convirtiendo inconscientemente los desafíos de la vida continuamente en sufrimiento. Si es así, ese es un estado inconsciente. Ese es un estado donde se, el ego se renueva continuamente y se alimenta, es comida, es alimento, comida para el ego, tu reactividad, es alimento. Se alimenta en tener enemigos, en formas de situaciones, personas, eventos, cualquier cosa que la mente interpreta que algo va mal, se convertirán en enemigos, en un opuesto, antagonismo se dice la palabra. Y después de un tiempo de vida, ciertos tipos de egos que están operando de esa manera por mucho, mucho tiempo, con una persona ya es mayor, puede ver que están en un estado en el que han estado atrapados en su mente casi toda su vida. Solo están esperando que lo siguiente salga mal, porque ya está la mente condicionada así. Nunca han trabajado conectarse con tu ser interior. En realidad están muy, muy inconscientes. Quieren que lo siguiente salga mal porque entonces pueden quejarse de nuevo. Eso le da una identidad, hasta desean eso. Es placer que viene del ego, aunque sufran mucho. Así que una de las cosas más fundamentales en el camino espiritual, en el camino del despertar, es la comprensión de que tiene la posibilidad de separar el evento a la situación y tu reacción. Entonces, la reacción en realidad disminuye y luego lo que queda son situaciones que miras y ves lo que puedes hacer. Se vuelven las situaciones neutrales. Esto es una enorme liberación de todo el equipaje que era innecesario que creaste inconscientemente en tu vida. Te das cuenta de que una gran cantidad de sufrimiento realmente surge y viene de tu mente. Entonces, puedes lidiar con las situaciones de una manera consciente sin transformar las situaciones y las personas y los eventos en enemigos. Muchos egos se sostienen por quejas continuas en su mente y en las palabras que se dicen, lo malos que son las cosas y las personas y lo que me hicieron. Todo tipo de historias y más historias, y la mayoría la mente está dando vueltas sin uno saberlo. Eso es lo que se llama la inconsciencia, atrapada en la mente. Una historia infeliz tras otra. Mucha gente está atrapado en una pesadilla en sus propias mentes y después le comentan al vecino o familiares acerca de sus situaciones de vida y transfiere como un vampiro esa energía negativa hacia a quien se lo esté comentando, y la otra persona queda completamente cansada,
adolorida y no sabe por qué, porque estás escuchando esas quejas, esas historias de la víctima de lo que me ha pasado a mí. Eso no sirve para nada. Ahora, cuando sucede una situación difícil, es posible que no sea totalmente libre de inmediatamente del sufrimiento. Usted puede entender cómo funciona el mecanismo, pero eso no significa necesariamente que una vez que entiendes el mecanismo detrás de él, entonces ya no eres totalmente libre. No, es un buen comienzo. El mecanismo inconsciente ha estado ahí mucho, mucho tiempo y lo has heredado del pasado, incluso de muchas generaciones. Así va, pasa de una familia a otra. Ha estado en el inconsciente de la humanidad durante mucho tiempo. Cada vez que te des cuenta, poco a poco después te vas dando cuenta y a veces la gente empieza a sentirse mal, dicen, ¿por qué volví a quedarme inconsciente? Una vez más, la mente puede decir, oh, ¿ves? Esto no es bueno. No, no puedo hacerlo. Te sientes como culpable. Sientes que no eres lo suficientemente espiritualmente despierto, así que tienes más interpretaciones mentales sobre ti mismo. Recuerde que cada vez que puedes observar el ego, observar las reacciones de emociones de la mente, es un gran logro. La observación poco a poco se van debilitando, puede durar tiempo para el cambio. El hecho es, en realidad, de darse cuenta que usted ha sido arrastrado a la reactividad inconsciente y por lo tanto ha creado sufrimiento para sí mismo. Y no es solo para usted. Cuando te hace sufrir a todos los demás que están a tu alrededor también. Yo llevo muchos años trabajando conmigo mismo y le digo que sí, duró tiempo, pero no, realmente no se trata de tiempo. Cada persona es diferente, hay emociones muy metidas en el sótano de la mente subconsciente y puede durar años para encontrarlas. Y una manera de detectarlas es cuando sufres, cuando hay una reacción, cuando hay un obstáculo difícil en la vida, es una oportunidad va a sacar lo que estaba profundamente escondido dentro de tu mente subconsciente, le llamamos un sótano, se llama también la sombra. Ahí es una oportunidad de verlo. En ese momento no, pero las siguientes semanas, ¿cómo fue tu reacción? Ahí puedes ver tus emociones. La enseñanza central del budismo es la libertad del sufrimiento, que existe la posibilidad de liberarse del sufrimiento. El Buda resumió toda su enseñanza con las palabras, enseño el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Significa que te muestro cómo surge el sufrimiento y te muestro cómo el sufrimiento se puede transformar. Ahora, este sufrimiento que se crea inconscientemente en la vida de una persona. Pero ahora veamos brevemente lo colectivo, la vida de una nación, por ejemplo. Ahora, poner millones de personas juntas que son inconscientes, eso es lo que se llama el colectivo. Entonces, digamos que forman una nación o una tribu. Esa tribu tendrá las mismas características de su comportamiento que una persona, excepto que ahora se magnifica, se amplifica la inconsciencia. Por lo tanto, la necesidad del ego de definirse a sí mismo a través de la lucha contra un enemigo, de enfatizar lo negativo de los demás, de juzgar a los demás como, como que no son suficientemente buenos o interfieres a los malos o mi país es mejor que los chinos o los norteamericanos o viceversa. Entonces se convierte colectivamente como un sentido ficticio de sí mismos, de colectivamente todos juntos como una nación o un grupo, lo que se sienten como si fueran superior. Eso es completamente el ego colectivo. La superioridad es siempre la principal fuerza motivadora del ego. Así que quieres ser superior a otra persona. Así que cuando tienes un enemigo, cuando estás luchando, solo quieres afirmar el ego, su superioridad. ¿Dónde entra la superioridad cuando te estás quejando de algo?
Cada vez que te estás quejando de algo, implícitamente te estás acertando a ti mismo y mostrándote moralmente superior a la persona de la que te estás quejando, incluso a una situación de la que te estás quejando, porque tú eres el juez. Te elevas a ti mismo. Usted es el juez de la situación. Y todo ser humano, todos hemos cometido errores. Aquí no hay ningún juez, ni Dios es un juez. Son leyes universales que las ha hecho para un espejo, para que vea que todo lo que pasa afuera en el mundo somos nosotros como una humanidad, individualmente o colectivamente estamos creando la realidad, somos nosotros, tenemos el libre albedrío de poder cambiar todo. Así que cada vez que te quejas hay superioridad. Hay personas que tienen otras formas de alimentar su ego. Pueden quejarse menos, tal vez las personas que tienen mucho éxito en el mundo pueden identificarse con su estatus social, pueden identificarse con su posición, identificarse con muchas cosas, incorporarlas a un sentido de sí mismo. Hay mucha gente que necesitan otro tipo de comida para el ego. Como pueden decir, no tengo el Rolls Royce o el jet privado, o puedes que no tenga la casa con la que la gente se identifique, la buena apariencia, la ropa o la fuerza física, todas las cosas con las que la mayoría de gente se identifica. Hay millones de personas que simplemente no tienen mucho que puedan tener, así que lo que hacen es quejarse, y al quejarse no solo están haciendo que sean superiormente inconscientemente, sino que siempre hay un elemento de victimismo en quejarse. Al compararse, al ego le encanta eso porque cuando te quejas de la situación hay un elemento de victimismo ahí, porque eres víctima de otra persona que supuestamente es moralmente inferior a ti, dice el ego, y eso te hace supuestamente moralmente superior. Así comenta el ego. Todas aquellas personas que no tienen las posesiones o el estatus que les da su sentido ficticio de sí mismos tienen también un fuerte ego de ser víctimas. Y así la estrategia de víctima del ego es enorme. Usted necesita tener cuidado en sí mismo si esto todavía aparece de vez en cuando en su vida. Atrápalo si puedes. Requiere estar alerto, con mucha humildad, ver los defectos que todos tenemos. Es una estrategia del ego común para que tú no sepas que el problema está afuera y, y el ego se siente superior, tiene un fuerte elemento de victimismo. Hay niños que sufren terriblemente a través de sus padres porque pueden ser extremadamente inconscientes. Sus hijos ya pasan por un enorme montón de sufrimiento, pero también pueden tener un padre alcohólico y violento, y la madre a veces no le importa o están totalmente descuidados los hijos. Si usted ha sufrido personalmente cuando era un niño, existe el peligro de que usted podría tener un sentido de identidad que el ego lo usa para sus propios fines y te, te quita el poder, te quita el poder para cambiar tu vida. Un ejemplo, cuando más te atrapas en la identidad de ser víctima, menos será la capacidad para cambiar tu vida. Dejas que las circunstancias y condiciones controlan su manera de pensar. Es tan satisfactorio el sentido de superioridad que viene de ser víctima, eso puede convertirse en tu propósito de vida. Yo soy la víctima. Así que hay que tener mucho cuidado de no convertirse en víctima. Lo importante es que no lo incorpore en un sentido conceptual, en un pensamiento de ti mismo, como si fuera eso. Esa es una narrativa de la mente que te da un sentido de entidad, es un falso sentido de ti mismo. De la misma manera que alguien se identifica con sus posesiones, es un falso sentido también igual de algo yo y mi historia. Estás atrapado en el yo egoico, un falso yo. Tenga mucho cuidado de quejarse y de atraparse de ti mismo siendo una víctima. Date cuenta cuando después de haber sido arrastrado a la inconsciencia, no le creas a la mente. Observe ese viejo pensamiento, es un viejo condicionamiento.
de un disco duro que ha dado vueltas y vueltas, vueltas inconscientemente. Entonces, al observarlo, tú como conciencia lo puedes observar. Si ves un patrón de tu pasado, tal vez hace una hora o ayer que te dejaste llevar por la reactividad, incluso una persona que se queja en el aeropuerto que es reactiva porque el vuelo se canceló, el elemento víctima está allí. Es víctima de esa situación, es una víctima de la aerolínea, es víctima de la ineficiencia de los demás, pero al mismo tiempo se cree superior porque está pronunciando un juicio. Mira lo que me hicieron a mí y la gente está mal. Tenga mucho cuidado porque hay una búsqueda en cada ser humano de un sentido más completo de identidad. Todo el mundo está buscando su identidad, pero se está buscando equivocadamente donde no está, hasta que tú despiertes espiritualmente y darse cuenta de que la esencia de lo que eres no tiene nada que ver con ninguna historia en tu mente. No tiene nada que ver con ninguna narrativa y no requiere ningún enemigo absoluto. Así que no te condenes a ti mismo cuando te sientes atraído de nuevo a un patrón reactivo. Esto sucederá probablemente bastantes veces, pero luego habrá otros momentos en que antes de que hubieras reaccionado, de repente eres capaz de ver una situación y estar con ella, entonces el poder de tu presencia crece en ti. Ya no te ocupas de las cosas y situaciones y de las personas a través del condicionamiento de tu mente. Te estás volviendo verdaderamente inteligente. Este es el surgimiento de la verdad. Esa inteligencia viene desde tu conciencia interna. Es sabiduría que todos tenemos. La única diferencia entre unos y otros es que esta sabiduría está bloqueada por el ego y las emociones. Entonces, este es el surgimiento de la verdad, que es la conciencia. El surgimiento de la conciencia que es algo mucho más profundo de lo que habla la mente. Así que el sufrimiento de que habla el Buda, todo ese sufrimiento es creado por la mente inconsciente, que es el ego. Y colectivamente cuando se unen millones de personas que están inconscientes, entonces todo el colectivo está inconsciente. Por lo tanto, los seres humanos infligen sufrimiento a otros seres humanos debido a una mente colectiva disfuncional. Esta es la razón por la que cientos de millones fueron asesinados por los otros humanos solo en el siglo XX. La guerra entre las naciones y los gobiernos, igualmente asesinos que asesinaron a su propio pueblo. Esto ha pasado en muchos países como Alemania, China, Rusia. Los genocidios de millones de personas asesinadas por sus propios gobiernos porque ciertos grupos de personas fueron declarados malvados, fueron convertidos en enemigos, tenían una terrible disfunción de la mente humana colectiva. Todo eso es sufrimiento autocreado innecesariamente por el ser humano, por no conocerse. Hay más sufrimiento en el último siglo creado por seres humanos a través de la inconsciencia que los desastres naturales, incluso las enfermedades. Así que hay una gran cantidad de sufrimiento autocreado en la vida de una persona y en la vida del colectivo, que en última instancia es una locura, es una forma de locura. El ego ha llegado a tal grado que ahora ha llegado a final de su vida útil. Y si no hacemos la transición ahora a un estado de conciencia despierta, el ego se volverá cada vez más autodestructivo. Así que ahí es donde estamos ahora mismo. Hay ciertas situaciones difíciles en las que se enfrentan los humanos donde el sufrimiento parece inevitable y justificado. Donde uno diría, bueno, obviamente eso debe conducir al sufrimiento. Digamos que un ser querido muere, si una persona mayor eh, eh, es normal sufrir. Algunos padres tienen que experimentar la muerte de su hijo, también puede pasar muerte en prematura.
También puede haber una discapacidad física grave. Algunas personas nacen con ella. O puede suceder en una etapa posterior en su vida. O el médico te dice que solo le quedan 6 meses antes de morir. O una vida que todo estaba funcionando bien y de repente varias cosas estallan en su vida y todo se convierte en un caos, en un desorden. Su empresa es absorbida por otra compañía más grande y de repente le dice, ok, ya no lo necesitamos. Después de 20 años, lo siento, no te necesitamos más. Tendremos que dejarte ir. Adiós, hasta la vista. Finalmente te dejan ir. O otra situación difícil, tu esposa o esposo te deja de repente, o si su situación financiera se derrumba, invirtió en la compañía equivocada, o puede hacer que el mercado de valores se derrumba. Y antes que te des cuenta, ves que perdiste tu casa, tu estatus social desapareció, su relación se ha ido, todo parece colapsar a su alrededor. Todas estas cosas es normalmente que pasen a casi todo el mundo de la vida. ¿Habrá algo de sufrimiento cuando estas cosas sucedan? Sí, pero la pregunta es, ¿estás totalmente devastado en la experiencia de este sufrimiento o eres capaz de sufrir conscientemente? Escuchen, muy importante esta parte. Puedes sufrir conscientemente, estás completamente en las garras del sufrimiento, experimentando desesperación y devastado, o eres capaz de sufrir conscientemente y permitir que el sufrimiento esté allí, en cuyo caso hay una dimensión más profunda en ti. Y es por eso que el despertar espiritual es tan importante. Si es posible, antes que el gran obstáculo venga a ti, porque va a llegar, va a llegar. Siempre estamos en fuertes cambios hoy en día en la vida. Despierta para que cuando te enfrentes a un gran sufrimiento ya tengas la conexión con tu ser interior. Y los que están escuchando este mensaje, siento que todos, la mayoría, si no estuvieran escuchando este mensaje, ya han despertado. Ahora lo más importante es mantener el despertar, escuchar este tipo de conocimiento. Y no de vez en cuando, de semanalmente, para mantener la conexión con tu ser. Ya tienes la conexión, tienes esa amplitud interior, tienes esa quietud. Sabes cómo conectarte con Él, porque ahí no importa lo que pase afuera, está siempre la paz de Dios que mora en todo ser humano. Está allí mientras que estés conectado a tu ser interior y salirse más frecuentemente de la mente. Y les voy a enseñar cómo salirse de la mente fácilmente. Lo practiques en los talleres en vivos. Entonces, ¿puedes permitirte sufrir conscientemente sin estar totalmente devastado? Y ese es un fenómeno interesante. Usted sufre, pero también hay una paz interna. En cualquier que esté despierto espiritualmente, puede verificarlo, puede ver que el sufrimiento era algo natural. Por ejemplo, cuando alguien muere, el sufrimiento no es creado por una historia, fue creado que este ser humano que fue parte de tu vida y de repente ya no está aquí. Y es normal que llores y se sienta triste, es una emoción. Es una forma emocional de sufrimiento, eso es normal, pero que no convertirlo en una historia en tu cabeza. Algunas personas se enojan cuando alguien muere, algunas personas se deprimen mucho, entonces la emoción que experimenta se convierte en una historia, una narrativa mental, entonces el ego vuelve en ti y eso prolonga el sufrimiento. Usted sufre durante varios años porque alguien en tu vida murió. Si prolongas el sufrimiento permitiendo inconscientemente que la emoción se eleve en tu mente y creando una historia de tu yo infeliz, aunque la historia puede decir que esta pobre persona está muerta ahora, yo puedo decirte, asegurarte que esta supuestamente pobre persona está muy bien, va a regresar a seguir trabajando lo que no trabajó. El sufrimiento está aquí, no al otro lado. Porque el sufrimiento está aquí porque aquí está el ego. No hay ego al otro lado. Solo la esencia espiritual, la esencia de quienes somos. Eso sigue eternamente.
y usted sigue llegando, trabajando a esta escuela hasta que aprendas la lección una y otra vez. ¿Cómo hacerlo? ¿En una vida, 2 vidas o 3? O si no crees en vida, no importa. Pero lo más importante es que hay que entender nuestra mente. La muerte no es algo malo. Si hubiera algo malo es irte de aquí con muchos miedos, o sea, inconscientemente desperdició el valioso tiempo, que sí hay un tiempo donde se caduca el cuerpo, y eso es lo más importante. Por eso hay que tener cuidado de permitir que el sufrimiento no se convierta en una narración de tu mente. Sientes el sufrimiento directamente, y si es así, entonces eso es sufrimiento consciente. El sufrimiento consciente es permitirse sufrir cuando surge el sufrimiento, sabiendo que no es creado por una historia. Usted deja que el sufrimiento sea. Esa es una herramienta de transformación muy poderosa que te profundiza muy rápidamente y quema el ego. Cuando tienes, por ejemplo, hay personas que tienen una discapacidad física o ya no puedes hacer cosas que antes podías hacer o las cosas son más difíciles. Entonces te ves forzado a entrar en el momento presente. Experimenta lo que sea sin formar un autoconcepto lamentable de tu mente. Esa situación de lo terrible que se ha vuelto tu vida, esto es lo que dice la mente, eh, eso no es sufrimiento. Lo que pasa, aceptarlo por lo que es. Entonces, si tú dices, voy a sufrir conscientemente y debo rendirme al hecho de que mi vida se ha vuelto terrible, eso no es rendirse en absoluto. No se puede rendirse a una historia. La historia permanece y te causa sufrimiento mucho más de lo que sería necesario. Simplemente te quedas con la sensación del sufrimiento y permites, sin ningún comentario, permites sin juzgarlo, que sea lo que es. Esto es similar a lo que haces, lo que se llama el cuerpo del dolor. Recuerda, experiencias que has vivido que la mente no entendió, quedan atrapadas, muchos dolores ahí en el profundamente subconsciente. Cuando sale a la luz, lo experimentas. Es un viejo sufrimiento que todavía está en ti. El sufrimiento consciente significa que le permite sufrir. Sácalo, entiéndalo, sin juzgarlo. Lo que significa que hay un espacio de conciencia a su alrededor. Lo que significa que el sufrimiento no te absorbe por completo. Está ahí en su campo de energía y no se convierte en su identidad. No se convierte en una historia infeliz, en un yo infeliz, porque eso es ser, una vez más, inconsciente. Cuando el sufrimiento se convierte en un yo infeliz con una narrativa infeliz, ese es el ego reafirmándose y reapareciendo una entidad conceptual, un yo conceptual infeliz. Eso no es sufrimiento consciente, así que quédate con la sensación. Si alguien cercano a ti te muere, experimentes el sufrimiento. Vienen oleadas durante las primeras semanas, lloras y entonces estás en paz. Si puedes aceptarlo, incluso cuando llega la ola, ya no estás totalmente consumido por ella. Hay un sentido de paz y se puede decir que hay paz a su alrededor. Es difícil ponerlo en términos verbales porque es un fenómeno interno que hay que experimentar. Así que recuerde, tú eres la conciencia. Tú no eres el sufrimiento. Tú no eres la entidad que sufre. No te conviertes en una persona que sufre, una persona infeliz, una persona devastada. Ese es el proceso de no permitir que surja un sufrimiento totalmente innecesario en ti. Esto provoca una transmutación muy rápida al fin del ego. Hay algunas personas que conocí que no han entrado en contacto con la enseñanza espiritual y sin embargo experimentaron el despertar espiritual solo a través de un sufrimiento, a través de formas extremas de sufrimiento. En algunos casos, estar en prisión, incluso encarcelados por 20 años en prisión, les ha cambiado la vida. Ciertamente uno diría que estás justificado el sufrimiento si sabes que no vas a salir por el resto de tu vida de una prisión. Entonces,
El sufrimiento consciente que experimentaron personas que están en la cárcel quemó su ego. Luego de que el ego se quemó, lo que quedó de ellos fue solo la conciencia incondicional, aceptar que, ok, esto es lo que es. No quedó en su mente ninguna entidad que fuera víctima de la situación, solo quedó conciencia, conciencia incondicional, aceptar todos los errores que nosotros hemos hecho o otros que hicieron nosotros por lo que es, sin ningún juicio mental. Muchas personas se enfrentarán a un sufrimiento tan extremo que no se liberarán de su ego. De hecho, experimentarán un endurecimiento de la concha egoica, que se vuelven cada vez más amargos y resentidos. Ese es un camino a seguir, o está potencialmente la otra manera del despertar espiritual, el despertar de la conciencia. Así que el sufrimiento podría ser comparado a la transmutación, es una alquimia, es la alquimia. Alquimia quiere decir que intentar transformar el metal en oro. Eso es a nivel material. En otro nivel, alquimia es una transformación interna. Y la transformación interna es la transformación del sufrimiento en conciencia. Por eso, a veces digo que todos los seres humanos del planeta tienen un maestro espiritual. Para la mayoría de ellos, el maestro espiritual es su sufrimiento. No importa si ese sufrimiento es autoproducido o si su sufrimiento era realmente el resultado directo de una situación muy difícil en la que se encuentran, como el hambre, la enfermedad, la pobreza, o simplemente infelicidad en cualquier forma, infelicidad intensa, depresión. Todas esas son formas de sufrimiento, y potencialmente el sufrimiento puede quemar el ego y puede ser transmutado en conciencia. La mayoría de gente no es consciente de esta posibilidad. Hoy en día la conciencia humana está evolucionando rápidamente. No hay duda de que una evolución de la conciencia humana ha estado sucediendo durante mucho tiempo. A veces no era realmente visible porque tradicionalmente ha sido muy lenta. Y ahora la evolución se está acelerando porque ahora por primera vez ha surgido la posibilidad de que participemos conscientemente en nuestra propia evolución. Y ese es un cambio increíble. Así que la totalidad de la evolución de la conciencia, el papel del sufrimiento es un proceso alquímico de la transformación del sufrimiento en conciencia. Ahora podrías decir, mira la vida de una persona y dices, parece que no tiene mucho propósito, que sufre mucho, hay mucho ego, y se puede preguntar por qué sufre y luego muere sin entendimiento. Parece que no han evolucionado, simplemente llegaron a la tierra, sufrieron y luego se murieron. Eso es cierto en muchos casos. Aunque la posibilidad de despertar está ahí a través del sufrimiento, pero no necesariamente despierta. Pero la persona es solo una breve expresión temporal de la totalidad de la conciencia humana. Tú y yo y todos somos una manifestación temporal de esta totalidad de la conciencia. La totalidad de la conciencia que evoluciona a través del sufrimiento hasta que ya no sea necesario el sufrimiento. Recuerde, estamos en el inicio. Esto duró millones de años. Ahorita estamos como el 20%, 30, tal vez 40 de los que están despertando. Sí, al final de cuentas va a ser el 90% que van a despertar y mantener el despertar, pero mucho aún todavía necesitan sufrir mucho más por resistencia a lo que es. Hay un número creciente de seres humanos, todavía una minoría, que están llegando a entender que el sufrimiento es necesario en la evolución de la conciencia, porque es autoinfligido, como las guerras, sufrimiento aparentemente sin sentido. Pero el sufrimiento ya no es el principal factor que impulsa la evolución humana.
Y eso sucede en el momento en que participes constantemente en la evolución llamada conciencia. A través de la evolución de la conciencia te conviertes ahora en un participante consciente, abrazas conscientemente la presencia, estás consciente, o sea, yo te estoy hablando en este momento, estoy consciente que las palabras salen por medio de mí, viene por medio del universo, pero claro, se ha trabajado por muchos años las emociones atrapadas, el ego. No quiere decir que uno ya está iluminado en alta elevación, pero hay más que suficiente. Entonces deja que la sabiduría de Dios, del universo, por medio de ti, conscientemente te sales de la mente. Y eso significa que has cruzado la línea entre la evolución inconsciente a través del fuego químico del sufrimiento y ahora estás en la evolución consciente. Ese es el siguiente paso para la humanidad y está acelerando. En casi toda la historia de la humanidad, hasta hace mucho poco, aunque ha habido algunas voces que aquí y allá, algunos grandes maestros, ha sido realmente una evolución muy lenta a través del sufrimiento. Pero había algunas voces aquí y allá de gran enseñanza como el Buda apuntando la posibilidad de trascender el ego. El papel de sufrimiento ha sido necesario y muchos humanos sigue siendo necesario y es necesario hasta que ya no es necesario. O sea, necesitas sufrir hasta que te des cuenta de que ya no lo necesitas. La pregunta, ¿cuánto más quieras sufrir? Ojalá que ya lo que hayas sufrido te ha despertado y ahora el sufrimiento es innecesario porque estás despierto. Sufrir hasta que te des cuenta que ya no necesitas tiempo para despertar espiritualmente. No necesitas tiempo para despertar espiritualmente. Significa que no necesitas sufrimiento para despertar. El despertar es inseparable de la conciencia del momento presente, así que no necesitas realmente tiempo. El tiempo no es lo que te dará el despertar espiritual o mantenerlo. El tiempo es un obstáculo más bien. Uno de los obstáculos en que realmente es el obstáculo principal para el despertar espiritual. El tiempo es un concepto mental. Lo importante es la energía, todo es energía y transmutar lo que quedó atrapado, escondido en la mente subconsciente que le llamamos emoveres, o sea, perturbaciones o miedos, eso no necesita tiempo. La pregunta es, ¿cuánto compromiso tienes para nunca darse por vencido una y otra vez, levantarse todos los días, no solo de hablar positivo, porque eso no te lleva a la alta elevación de conciencia, es entender el ego y cada vez que observa pensamientos inútiles de la mente, al observarlos van cambiando, poco a poco, un día a la vez. Ahora, entonces, aquí estamos en la parte final. Así que la conciencia está evolucionando. Tienes la evolución inconsciente, donde la conciencia se identifica en el pasado más que nada con la forma, con lo físico. Puedes ver en ti mismo hasta que despertaste espiritualmente, te viste a ti mismo, te percibiste a ti mismo como una entidad autónoma. No te diste cuenta de que en tu esencia eres una emanación de la fuente. Así que te identificaste completamente con el pensamiento y las emociones, así que la conciencia apareció como forma y se perdió en esa apariencia. Cualquier que no haya despertado todavía espiritualmente está completamente identificado con la mente heredera de cada pensamiento. Eso significa que la conciencia se pierde en forma. Es soñar en el sueño de la forma, creyendo que lo físico es lo más importante. Lo espiritual o lo no físico, la esencia de quienes somos, es lo más importante. Así que el universo ahorita existe como una especie de estado, hemos existido como un sueño. Hay un dicho antiguo que dice que la conciencia está dormida en el material, en el mineral, en una piedra. La conciencia está dormida. La conciencia estaba soñando en el planeta, en el árbol. La conciencia ahora está despertando, no solo en el humano, en el animal, también está en el humano
existe el potencial de que la conciencia puede despertarse misma y nos podemos dar cuenta de nosotros mismos. Autoconciencia. Estamos conscientes que estamos conscientes. Esa es el camino a la iluminación. Iluminación es tu verdadero amor. Así que los humanos son manifestaciones de la conciencia que tiene potencial no solo para despertar, pero salirse de este sueño. Entonces, a veces el mejor camino para mantener el despertar es transmutar ese viejo, cualquier distracción del mundo, cualquier sufrimiento. Entonces entramos en contacto con el espíritu de la conciencia interna, su ser interior, y más tarde, más adelante es conexión con su ser superior, son niveles más altos de conciencia. Y cuando te despiertas, ves que todas las cosas, lo que llamamos problemas antes, que fueron tan extremadamente problemáticas, en última instancia no son ya importantes. A medida que te despiertas más plenamente, la forma en que experimentas las cosas en el mundo que te rodea, los eventos, es como experimentar un sueño lúcido. Sueños lúcidos significa que usted está teniendo un sueño y sabes que está soñando al mismo momento, cuando está viviendo el sueño. Muchas personas lo han experimentado. Cuando te despiertas, tu conciencia despierta aquí. Es muy similar a eso. Experimentar lo que sucede en tu vida como una especie de sueño lúcido significa que haces todo lo posible para que ahora sea un sueño placentero, muy consciente. Nada de lo que sucede allí o no sucede ya no es absolutamente importante, solo sería en absoluta importancia si usted todavía está totalmente atrapado en tu mente, o sea, estás soñando sin saber que estás soñando. Cuando despertamos del sueño, nos damos cuenta que estábamos en un sueño. Estoy usando eso como analogía. Sueños lúcidos por la noche cuando estás durmiendo es comparado a la vida lúcida como cuando te despiertas espiritualmente. Vivir lúcido significa experimentar tu vida desarrollándose y haciendo lo mejor que puedas. Sin embargo, pierdes esa seriedad y pesadilla que tenía antes cuando no te diste cuenta de que era una especie de sueño. Estabas inconsciente. A medida que despiertes, que ya has despertado, te das cuenta de que las cosas todavía importan, pero no importan tanto en absoluto. Hay cosas en tu vida que son relativamente importantes, sin duda. Si estoy sano o enfermo, es relativamente importante. Si estoy pobre o con abundancia, relativamente importante. Donde vivo, un entorno agradable o desagradable, es relativamente importante. Pero nada de esto es absolutamente importante, porque solo hay una cosa que es absolutamente importante, y eso es saber quién eres, que no venga de un concepto mental. La conciencia, el espíritu que eres, conocerte a ti mismo como conciencia, es cuando no sabes eso, entonces experimenta tu vida y los eventos de tu vida como una especie de sueño. Cuando despiertas, existe una cierta libertad y por primera vez puedes realmente disfrutar de la presencia y experimentas la vida, las cosas, personas en tu vida, porque antes necesitabas muchas de estas cosas, estabas apegada a muchas de esas cosas porque las necesitabas para mejorar tu sentido de identidad, o sea, darte una sensación de seguridad. Pero ahora ya no necesitas tantas cosas porque tu paz interior es lo más importante. Conocerte a ti mismo como conciencia no tiene nada que ver con el pensamiento. Estás ahora por encima del pensamiento, así que ya no necesitas tantas cosas físicas. Así que hay una dimensión en ti que está por encima del pensamiento, trascendente a través del pensamiento. Esa dimensión que es trascendente al pensamiento está aquí, ahora, adentro, afuera. Y desde esa dimensión que es trascendente al pensamiento, experimenta las cosas que están en tu vida desarrollándose
Incluso participas y creas cosas y sabes que es una especie de sueño consciente. Aprecias más las cosas, pero ya no son absolutamente importantes. Están ahí, ok, las disfrutas, pero no te apegas a ellas. Recuerda, la definición de apego es que no sería feliz sin alguien o sin algo. Eso es apegarse. Tienes un miedo de pérdida. Cuando no hay miedo que esté alguien o no esté alguien, cualquier cosa que tenga, esté o no esté, eres feliz. Porque la felicidad tiene que ver con reconocer quién eres, la esencia espiritual que eres. Entonces, cuando estás consciente puedes dar amor y aprecio. De hecho, más que antes, y realmente puedes apreciar las cosas más en tu vida. Se pueden apreciar también objetos, no importa. No significa que cuando despiertas espiritualmente digas, oh no, ya no quiero tener nada. Sí puedes tener algo, se puede apreciar un objeto hermoso. Podría ser algo muy sencillo o podría ser algo muy caro también. No hace ninguna diferencia porque lo importante es que usted lo agradece, le prestas atención, pero ya no estás apegado porque no necesitas nada para cumplir con tu sentido ficticio de sí mismo. No es necesario identificarse con nada. Así que cuando te deja o lo pierdes o alguien lo toma, está bien. Hay una gran libertad en eso. Jesús, el Cristo, lo pone en estos siguientes términos. Dijo, no ponga su atención en las cosas que son consumidas por las polillas y donde los ladrones puedan irrumpir y robar. Él dijo, no pongas tu atención en la dimensión donde los ladrones pueden irrumpir y robar, donde el óxido consume, donde las polillas se comen las cosas, porque las polillas se comen la ropa. El óxido consume incluso el metal más duro, como el hierro. Todo está sujeto a la impermanencia y desaparece porque todo lo físico es transitorio, como también lo señaló el Buda. Así que básicamente el mismo mensaje que el Buda: no te ates a las cosas de este mundo porque no son duraderas. Si has encontrado la esencia de lo que eres, entonces naturalmente la necesidad de apegarse a las cosas y a las personas ya no existe, y menos la expectativa de que el mundo te satisfaga o te haga feliz. El mundo, que significa todas las cosas que puedes lograr, o personas, lugares, situaciones, la expectativa de que el mundo está aquí para hacerte estar feliz y la realización a través de las cosas de este mundo, es un error porque no puedes encontrarlo. La felicidad no está fuera de ti, en el mundo. Cuando te das cuenta de que no te buscas a ti mismo, donde no puedes encontrarte a ti mismo, ese es el despertar a lo que eres. Y esa es la clave. Ya no creas sufrimiento innecesariamente a través de tu mente. Y cuando sufres conscientemente, incluso ahí experimentas una transformación. Entonces ya no estás sufriendo. He recibido cartas también de personas en prisiones, algunas de ellas que están ahí por toda la vida y dijeron que se habían liberado del sufrimiento. Ahora, eso es una gran libertad, porque la mayoría de seres humanos están en una prisión y no saben que están en una prisión. Están en una prisión de su manera de pensar inconscientemente. Entonces, la verdadera libertad viene por medio del sufrimiento. Entrar en contacto de la enseñanza, de la esencia de tu yo interior, tu yo superior, el yo profundo, la conciencia interna. Ahí tiene muchos nombres, pero los nombres solo apuntan, no a aferrarse al pensamiento, a lo que he nombrado. Eso solo apunta a algo más allá de lo físico, que es innombrable, no tiene nombre. Entonces, para resumirlo, lo más importante en este audio acerca del sufrimiento
es lo siguiente. Lo único que en última instancia importante en tu vida es lo que podríamos llamar el ser, el ser humano, el ser interior, que es accesible para ti solo en este momento y solo cuando descubres la amplitud interior y que tú aquí y ahora. La mente es el que se va al futuro y pensando el pasado, eso no existe, son conceptos mentales, solo este momento, mañana a estas horas es otro momento presente. Cuando estás alineado a tu ser, es cuando transciendes el sufrimiento. Y si hay un sufrimiento adicional que ya no creas, pero está ahí y te profundizas más con tu conexión con tu ser interior. Y así que poco a poco se produce cierto grado de elevación de conciencia. Vas en camino más llegando a vibrar, que se puede medir tu verdadero amor. Ahora, vamos a terminar con esta última parte. Imagínate que alguien que nunca ha sufrido o muy poco, crearon en un ambiente donde le daban lo que quisieran y cuando se convierten adultos saben que nunca tienen que trabajar y estas personas se convierten en seres humanos no muy agradables. El ego ha crecido a proporciones absurdas y luego una incapacidad para tener algún tipo de empatía con otro humano. Por lo general comienzan a sufrir porque ningún ser humano escapa del sufrimiento. Así sus circunstancias los protegieron del sufrimiento y después del hecho de que nunca sufrieron, entonces se convierten en su sufrimiento porque son tan superficiales que cada relación colapsa muy rápidamente y su sensación de insatisfacción crece, porque ¿cuál es la próxima experiencia con la que puedo llenarme? Dice la mente. Y ya nada te satisface. Y luego vas a las drogas, se convierte en un adicto y ahí comienza otra vez el verdadero sufrimiento. Es interesante que la enseñanza budista, la enseñanza central del Buda, que puede ser encapsulada en la siguiente palabra: enseño el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Esa es una noticia maravillosa, que el sufrimiento es una gran cosa hasta que ya no lo necesitas. Y para ti, el despertar de la conciencia, o sea, el despertar espiritualmente, significa que el sufrimiento ha cumplido su propósito. Ahora les voy a añadir en este audio 6 prácticas, no están muy largas, para que practique este conocimiento en tu casa antes de practicarlo en un taller en vivo. Primera práctica es no resistirse al dolor físico. Cuando nos rendimos al momento presente y con menor resistencia posible, permitimos que nuestras sensaciones físicas simplemente sean. Podemos comenzar a liberarnos del sufrimiento mental que puede surgir ante el dolor extremo o el malestar crónico. Cualquier que sea la forma particular que tome nuestro dolor, cuando permites que esté ahí, este cambia. Lo importante es de tener en cuenta que la lección aquí es que en dolores difíciles físicos que tenemos, hay una narrativa mental sobre las sensaciones que estamos experimentando. Entonces, no dejar que la mente lo juzgue como un mal y pobre de mí. Nomás siente el dolor. No es fácil, yo sé, pero no añadirle más pensamientos, ser consciente. La segunda práctica aquí es separar la situación y su reacción a la misma. Entre los cambios radicales de la percepción que ocurren en el viaje del despertar está la realización que usted tiene la libertad y poder mantener sus reacciones mentales, emocionales, separadas a los eventos, situaciones. El sufrimiento mental a menudo surge de la reactividad interna condicionada que dice, en efecto, que esto no debería estar sucediendo. Entonces,
Practica observar la tendencia de ti mismo a juzgar tus circunstancias externas o las personas que te encuentras. ¿Tienes la costumbre a quejarte? ¿Piensas inconscientemente que esto es injusto? ¿Están siendo tan inconscientes las personas? ¿No me debería estar pasando esto a mí? Entonces, ¿te estás resistiendo al momento presente? Trae tu conciencia a los pensamientos y emociones que están surgiendo cuando no te sientes cómodo con el momento. Decir sí a lo que es. Ayuda. Esto ayuda a que nuestras reacciones disminuyan y nos permite redescubrir nuestra conexión con la quietud. Ahora, una tercera práctica es sufrir conscientemente. Hay ciertas situaciones en las que es perfectamente natural y comprensible que suframos. Perder a un ser querido es un ejemplo. Sin embargo, incluso si estamos en medio de una pérdida importante, es posible practicar el sufrimiento consciente. Esto nos evita ser víctimas de cualquier número de formas en que podemos empeorar una situación a través de una narrativa, de una historia infeliz. El sufrimiento consciente significa que te permite sufrir, lo que significa que hay un espacio de conciencia en su alrededor. Tienes que estar muy presente. Es un campo de energía, pero no se convierte en ti. No se trata de decir, debo rendirme a mi terrible vida. No. La práctica es estar con las sensaciones que estamos sintiendo sin crear una identidad conceptual. Al sentirnos completamente, sin juicios, cualquier dolor que estemos experimentando, nos acercamos un paso más a la presencia. Incluso antes de una gran dificultad tenemos acceso a un estado de quietud inquebrantable en cualquier momento. Ahora con las últimas prácticas aquí, practicar aceptar cualquier situación. A veces cosas aparentemente menores pueden generar un sufrimiento considerable si nos vemos atrapados en un lugar o situación en que es altamente desagradable, pero que tenemos poco poder para cambiar. Si usted tiene un lugar de trabajo, por ejemplo, estresante o tóxico, es posible que no pueda cambiar el entorno, pero puedes cambiar la forma en que responde o en que piensas acerca de él. Ser consciente de lo que está sucediendo, y esto puede pasar no solo en el trabajo, en cualquier situación. Entonces, sé consciente que tales circunstancias, en lugar de pensar con una narrativa interior que se oponga a lo que es, siempre eso creará el sufrimiento. A veces solo podemos aliviar lo que está dentro de nosotros. Si no podemos hacer nada externamente al respecto, nuestra primera práctica es aceptar la situación lo más plenamente posible. Traiga una conciencia espaciosa a las circunstancias. Mantenga parte de atención en la parte interna del cuerpo y observe tu respiración. Es una manera de anclarse en el presente. Vea cada difícil circunstancia como una oportunidad para estar presente. Las últimas dos prácticas aquí, la quinta, lidiar con el cuerpo de dolor. Hay sufrimiento que experimentas acerca de nuestro cuerpo de dolor, puede ser particularmente esto desafiante y perturbador en muchos niveles. Te recomendamos volver a una práctica de meditación que si no la has visto, hay varias meditación acerca del cuerpo de dolor en YouTube. Si no, voy a poner una muy pronto. Las relaciones no son el único lugar donde nos encontramos con el cuerpo de dolor. Puede surgir inesperadamente en tu trabajo, el tráfico, cuando un recuerdo desagradable repentino salta a tu mente. Practica la presencia, de modo cuando surge el cuerpo de dolor en menos posible, para que en el futuro te empuje a la inconsciencia. Esto es muy importante, la práctica, anticipar retos antes que pasen en tu vida. Vea en tu mente las soluciones de retos antes que tenga una situación difícil que tienes que lidiar. La última
y sexta práctica es que tómense un momento para reflexionar a lo siguiente. Si usted está lidiando con una situación difícil, ¿cuál es su narrativa interna sobre el tema? ¿Te estás contando una historia real? ¿Cómo podrías ser capaz de dejar esa narrativa mental que proviene del ego? Ahora, en el último mes, ¿has experimentado alguna resistencia frente a noticias desagradables? Observa esos viejos pensamientos, porque es el principio del cambio, de separar quién tú eres y lo que hace la mente. El reto de la vida, todo sufrimiento, o casi todo el sufrimiento, como hemos visto, es mental. Entonces, empezar a observar tus reacciones, tus, tus pensamientos, esos viejos condicionamientos que la mayoría son pensamientos inútiles, que no estamos conscientes de ellos. Entonces, para, ahora sí, finalizar, es importante que no se quede con solo saber del conocimiento. Hay que vivirlo, hay que aplicarlo. Por eso tenemos los talleres vivenciales. Nos vemos muy pronto en un taller en vivo. Vamos a estar regresando a toda Latinoamérica, porque ya hemos estado en 12 países en los últimos 12 años. Y ahora regresamos una vez más con un nivel mucho más alto de conciencia, con una aplicación, porque no se puede enseñar lo que uno mismo ha aplicado, lo que uno mismo ha experimentado. Se han terminado libros de conciencia, tu verdadero amor y manifestar desde tu ser interior. Van a salir muy pronto en el 2022 al principio. Y por el momento estamos aquí en la mitad del 2021. Nos vemos muy pronto en tu ciudad en un taller vivencial. Les habla Juan Carlos Quesada. Gracias.